3, pre y post, ¿no es cierto? PS2, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, en la misma medida P. Entonces, una opción es que usted saque su medio con todos los PS, y saca los pre y saca una medición promedio. La otra es que saque una suma. ¿Ok? ¿No sé si con eso respondo la inquietud? Sí. Perfecto, súper bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna inquietud más antes de pasar con la materia? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A mi mano derecha. Por aquí. ¿Vieron ese concepto? ¿No? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿No? ¿Pero lo habrán visto? ¿Ok? ¿Se acuerdan de algo o no? Era una tabla. ¿No por acá, por mi derecha? Ya, vamos. Bien. Entonces, uno. Bien. Si yo parto comentando, ¿cuándo yo ocupo la ANOVA? Primero, ¿qué es ANOVA? ¿Se acuerdan? Nada. O parto desde cero. No, Parta de cero. ¿no? que estadística lo pasaron en segundo, bro. Yo encuentro que debieron haberlo pasado ahora como el quinto. Entonces, partamos por el concepto cero de definición. Bien. ANOVA significa análisis, ¿sí? Análisis de la varianza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estudiamos la varianza. La varianza no significa varianza como tal, significa variabilidad. Perdón. ¿Ok? Entonces, eso en el fondo. Pero técnicamente o estadísticamente, ¿cuándo yo ocupo ANOVA? Cuando tengo 3 o más grupos. Es decir, si tengo 2 grupos, voy a borrar aquí. Si tengo borrador, entonces, si tengo 2 grupos, ¿no es cierto? Utilizo la prueba T-Student, que es la que hemos visto nosotros, hemos trabajado fundamentalmente. Ok, pero ¿qué pasa si tengo 3 grupos o más? En ese caso, utilizo la ANOVA. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ANOVA se ocupa específicamente cuando tengo 3 o más grupos o cuando es un diseño experimental. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar el ejercicio de la ANOVA. Entonces, ¿cuáles son sus hipótesis? Me dice que las medias de los grupos, voy a colocar aquí una media acá, son iguales. Contra la hipótesis nula, que las medias, alguna de las medias, no todas, son distintas. Y esto voy a colocar alguna de ellas. No significa que todos los grupos sean distintos. Significa que al menos un par de ese grupo es distinto. ¿Ok? Entonces, estas son las hipótesis tradicionales que tiene la ANOVA. Entonces, si ustedes van a trabajar algún ejercicio que tenga 3 o más grupos, tienen que utilizar la prueba ANOVA. ¿Ok? Muy bien. La prueba ANOVA es una prueba que se llama global. ¿Qué significa eso? Que basta con que hayan 2 diferencias para que salga significativo. Es decir, puede ser significativo este y este, pero estos 2 ser iguales. ¿Cómo es lo de global? Global, basta que 2 de estos grupos, ¿ok?, sean distintos para que la prueba genere significación. Insisto,
no significa que todos los grupos sean distintos. Tiene que ser al menos 2 sean distintos. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes plantean las hipótesis, ¿ok? Yo puedo definir, en este caso, qué tipo de ANOVAs hay. Esta semana vamos a ver ANOVA, en este caso, que se llama de factor. De un factor, de 2 factores, de 3 factores y sucesivamente. Pero también existe ANOVA de medidas repetidas. Donde esto no es un grupo, sino que es un instante de tiempo. Y puede 3 instantes o más de tiempo. ¿Ok? Bien. ¿A qué se llama ANOVA de factor 1? Voy a medir este concepto. ¿Profe? ¿Sí? ¿A qué se refiere con un instante de tiempo? Perfecto. Vamos a analizar ese concepto. Está en la lista, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un ejercicio terapéutico y cuántas semanas requiero para hacer un ejercicio terapéutico? ¿Cuánto dice que es la norma en kinesiología? ¿Cuántas semanas? Son sesiones, ¿no es cierto? ¿Cuántas sesiones? 10, ¿no es cierto? Cada una vez una medición, ¿no es cierto? Entonces, la medición de la sesión 1 es igual a la sesión 2, es igual a la sesión 3, es igual a la sesión 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, no tengo grupo, tengo instancia de medición. Cuando trabajo en esa lógica, donde mis grupos son instancias de medición, hablamos de medidas repetidas. Pero cuando tengo grupos, analizamos análisis de varianza factorial. Entonces, ¿qué es una ANOVA? Un factor. Ahí dice factor, ¿ya? Perfecto. La ANOVA es un ejercicio estadístico para analizar causa y efecto. Entonces, cada vez que tengo un concepto que se llame causa, viene un efecto, ¿no es cierto? Entonces se llama un factor porque tengo una variable independiente medida en un criterio nominal o ordinal que me genera una variable respuesta. ¿Ok? Y esto da el ejercicio, ¿ok?, a lo siguiente. Que usted va a tener, por ejemplo, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, y podemos hablar, por ejemplo, de intensidad mínima, moderada, intensa. T1, T2, T3. ¿Cuál es su variable independiente? El tratamiento. Y ese tratamiento lo tiene graduado en 3 niveles. Mínimo, moderado e intenso. Entonces, su variable independiente es la causa. Y esa variable tiene 3 tratamientos. Entonces, ¿qué hace usted? Va a medir para cada tratamiento, va a medir la variable respectiva. Usted está manipulando una variable, que es el tratamiento, pero está haciendo en 3 niveles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace usted en el fondo? Va a sacar el promedio del tratamiento 1, va a sacar el promedio del tratamiento 2, va a sacar el promedio del tratamiento 3 y va a sacar un promedio global. ¿Qué va a esperar usted? Que al comparar ese con ese promedio existan diferencias. Entonces, cuando comparo el tratamiento I versus el promedio, esto tiene que ser distinto de cero.
Entonces, lo que va a hacerle usted es que al aplicar el tratamiento, la variable de respuesta va a ser distinta entre sí. Y va a comparar los promedios. Entonces, cuando yo tengo una ANOVA de un factor, lo que en el fondo estoy haciendo, estoy comparando el promedio de ese tratamiento con un promedio general. Si no existe diferencia, estos son cero. Pero si existe diferencia, son distintos de cero. El ejercicio siempre es el mismo. Consiste siempre en comparar con un promedio general. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar diferencias? Cuando entre S y S sí existe esa diferencia. ¿Cuándo no hay diferencia? Cuando entre este y este no existe esa diferencia. Entonces, para eso yo ocupo la ANOVA. Tengo en este caso una ANOVA de un factor porque tengo una variable manipulada o intervenida. Y está intervenida en tres niveles. Entonces, para efectos técnicos, estos son los niveles. Y para SPSS sería código 1, código 2, código 3. Entonces, esta variable que se llama tratamiento va a tener un código ordinal. Entonces, se llama un factor porque es un factor o es una variable independiente en la que estoy interviniendo. ¿Qué pasa cuando tengo dos variables o un análisis de ANOVA de dos factores? Entonces, cuando tengo un análisis de ANOVA de dos factores, tengo un X y un Z que están interviniendo sobre una variable Y. En este caso tenía una X medida sobre una variable Y. Supongamos que mantenemos clave el tratamiento y lo tenemos en tres niveles. Pero aquí voy a estudiar, por ejemplo, el IMC, el estatus IMC, y también lo voy a colocar en tres niveles. Entonces voy a estudiar cómo el tratamiento y el IMC condicionan el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un cuadro, voy a tener tres tratamientos, y voy a tener tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, normopeso o bajo peso, normopeso y sobrepeso. ¿Y qué voy a aplicar aquí? Mediciones. Supongamos 4 mediciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser mi muestra? 4 por 9, gracias. ¿Cuánto me da 4 por 9? Me parece muy bien. ¿Ok? Entonces, 36 muestras. Entonces, quiero que ahora comparen lo siguiente. Va a tener un promedio aquí, un promedio aquí, un promedio aquí, un promedio aquí, un promedio aquí y un promedio aquí. Y aquí haría un promedio general. Vamos a colocar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si quieren ver el efecto del tratamiento X, comparan S contra S. Si quieren ver el efecto del nivel o el estatus de IMC, S con S. Pero también existe la posibilidad del efecto de interacción, S contra S. A esto se le llama ANOVA dos factores. ¿Ok? ¿Por qué lo planteo? Porque por lo menos en 4 grupos pude observar que van a aplicar o podrían aplicar sobre todo dos factores. Porque van a medir, miren, venía leyendo para acá, lo dejé en la oficina, el cuestionario que me pasaron finalmente, el de Hans. ¿Ok? Y estuve viendo.
Y hay varias veces en que yo puedo trabajar esa línea. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo hable de un análisis de ANOVA, es que tengo una variable causa independiente y tengo una variable dependiente efecto. Donde la variable causa se mide en términos discretos. Y la variable resultado es continua. ¿Ok? Entonces, en este contexto, se va a llamar un factor cuando manipule o controle un factor o una variable. Se va a llamar dos factores cuando manipule o controle dos variables independientes. Y se va a llamar ANOVA 3 factores cuando tenga 3 y sucesivamente. A eso se llama ANOVA factorial. ¿Ok? Que es una línea que ustedes van a poder trabajar y que la vamos a ver en su momento. Segundo, existe la ANOVA de medidas de repetidas. Entonces, la ANOVA de medidas repetidas, como su nombre indica, es un ejercicio en el cual ustedes van midiendo en el tiempo. ¿Ok? Y también trabaja con el mismo concepto. El PET de tratamiento es tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, sucesivamente. Entonces ustedes lo que van haciendo es colocando diferentes instantes de tiempo. Si trabajan con 2 instantes de tiempo, se llama prueba T de medidas emparejadas o en parejas. Pero si tienen 3 o más mediciones de tiempo, se llama en este caso ANOVA de medidas repetidas. ¿Qué es lo que ustedes van a utilizar? Casi no van a utilizar prueba T de medidas emparejadas. Pero muy bien, ¿qué pasa ahora si yo tengo una variable temporal y otra variable manipulada? Supongamos que esta, en vez de ser X, es tiempo. ¿Ok? Entonces, puede haber una variable temporal y otra variable de manipulación. A este diseño se le llama mixto. Y también tengo una ANOVA para diseños mixtos. Es decir, tengo 3 tipos de ANOVA. ANOVA factorial, de 1, 2, 3 factores. ANOVA de medidas repetidas y ANOVA mixto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, muy bien. Me imagino cuando pedían terremoto, ¿quieren terremoto? Sí. ¿Ah? Un minuto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora, paso número 1. Entender muy bien qué van a hacer. ANOVA un factor, ANOVA 2 factores, ANOVA de medidas repetidas, 3, ANOVA mixta. ¿Ok? Clave. Cada uno de esos elementos tiene una hipótesis diferente. Paso número 1. Paso número 2. Voy a escribirlo acá. ¿Ok? Analizar los supuestos de la distribución de ANOVA. ¿Listo? Ahí. Paso número 1 es el concepto, ¿cierto? ¿Ok? Paso número 1, las hipótesis. Es decir, tienes hipótesis de un factor, de 2 factores, de medidas repetidas, o tienes mixto. Y eso lo vamos a ver mañana y el miércoles, las implicaciones de cada uno de estos elementos.
Paso 2, los supuestos. La ANOVA tiene 3 supuestos que son fundamentales y que sin esos no puedes avanzar. El primero se llama normalidad, que ya lo hemos visto hasta el cansancio. El segundo, de heterocedasticidad. Y el tercero, de independencia. ¿Cómo? Heterocedasticidad. O también conocido como homocedasticidad. ¿Ok? ¿Te equivocado, cierto? Heterocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar? Si sigo en esta lógica, supongamos que estas son las variables X, o los tratamientos, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la varianza de este grupo tiene que ser igual a la varianza de ese grupo y tiene que ser igual a la varianza de ese grupo. ¿Ok? Entonces, la prueba de rigor es esta. Y eso se hace con una prueba similar a la LDB. Similar, porque la prueba de B es para 2 muestras. Aquí tengo 3 muestras. Técnicamente el test de Walsh. Entonces yo tengo que verificar que las variables o los grupos tienen varianza iguales. Si es que se cumple, seguimos. Si es que no se cumple, ajustamos. La tercera es de independencia. Y ahí vamos a utilizar el test de rachas. ¿Ok? Fundamental ese concepto. Muy bien. Una vez que hacemos ese ejercicio, hacemos el análisis. Y esto significa ubicar, y lo vamos a ver en su momento, el pi-value. ¿Ok? Esto sí, o también conocido como SIC. Y 0, 0,05, 1, rechazo H sub 0, acepto H sub 0. Entonces vamos a enseñar cómo se hace la prueba. Lamentablemente no tengo instalado SPSS. Eso lo veo mañana. ¿Ok? Pero no termina el ejercicio ahí. ¿Ok? Avanzo con un paso adicional. P o sí. ¿Ok? Lo que pareció a Génesis. Muy bien. Lo estamos haciendo sencillo porque esto, yo estudié 2 años ANOVA. Y no es chiste. No es chiste. Estamos viendo solamente la punta del iceberg. ¿Ok? Son 2 años de estudio ANOVA. Completo. Vamos. Se trata de resumir en pocos minutos el concepto de ANOVA. Técnicamente, y más que la media, la varianza es el estadístico más utilizado para hacer análisis de datos. Y de lo que más nosotros tenemos noción es la media. Sigo. Y con esto termino porque no traje mi computadora, así que lo voy a dejar abierta temprano. Pero esto es donde más me demoro. ¿Ok? Vamos con esto. Tranquilo, no. Yo también voy a poner después. ¿Ok? Vamos con esta noche. Entonces, ¿qué hace? Perdón. Que la prueba de hipótesis es la siguiente. Supongamos que vamos a trabajar con 4 grupos. ¿Ok? 4 grupos. Y mi prueba de hipótesis alternativas es la siguiente. ¿Ok? Entonces, hicimos el cálculo de la prueba ANOVA y me apareció un cuadrito que parece X fuente, que parece intra, perdón,
entre intra total va a aparecer aquí perdón, la suma al cuadrado, los grados de libertad, va a aparecer la suma de cuadrados medios, y va a aparecer la prueba F, y va a aparecer el C. Esa es una tabla típica de ANOVA. Si me mueven la perdón. Entonces el profesor, mayoría de veces le hacía llenar estos cuadritos. Típica pregunta de prueba. Si no, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mirar este SIC. Entonces, si el SIC se mueve entre 0 y 1, 0,05, cae en esta zona, vamos a trazar H sub 0. Si cae en esta zona, vamos a aceptar. Vamos a suponer que el SIC nos da 0,02. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que rechazamos este y aceptamos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Eso quería escuchar. Entonces, lo que estamos haciendo es decir con este valor que al menos uno de estos dos pares son diferentes. Pero eso no es suficiente. Tengo que demostrar en qué par de medias está la diferencia. De nuevo, cuando yo rechazo la hipótesis nula, yo estoy aceptando esta de la hipótesis. Perdón, aquí me faltó el signo diferente. Pero yo no sé exactamente dónde está la diferencia. Si es comparar 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, o si hay al menos más de una diferencia. La prueba ANOVA es una prueba global, overall, que se llama. No me indica, me dice que hay, pero no me dice dónde. Entonces, cada vez que ustedes les aparezca significativo, tienen que hacer el paso 4. Las pruebas post hoc. Las pruebas post hoc, donde se encuentra Wolfram, SIDAC, entre otras, Chefe también se ocupa bastante, me va a hacer una prueba de comparación de pares de medios. Es decir, va a empezar a comparar 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4, y me va a identificar dónde está esa diferencia. ¿Ok? Y solamente ahí tiene sentido el gráfico. ¿Qué gráfico? El gráfico de medias. Es decir, tengo la variable X y la variable Y. Si dos son iguales, una línea. Si son distintos, hace clic. ¿Ok? Entonces, ahí y solo ahí se comienza la interpretación. ¿Ok? Entonces, la ANOVA la vamos a ocupar constantemente. Martes y miércoles vamos a ANOVA de un factor con las pruebas post hoc. Después nos vamos a ir a prueba de dos factores, después nos vamos a ir a prueba de medidas repetidas y luego mixto. O sea, todo octubre vamos a estar con ANOVA. ¿Estamos de acuerdo? Me parece muy bien. ¿Alguien que no haya firmado? Ok, jóvenes, muchas gracias, no quiero cortar la voz y me está la acción.